Bien, les voy a pedir ahora si pueden abrir micrófonos y voy a recepcionar de parte de ustedes qué cosas son las que han recibido de la audición. Lo que sea que hayan recibido. Si alguien quiere participar, opinar, dar una pequeña intervención, eh, cualquier cosa que haya sucedido en su cabeza, cualquier reacción que haya tenido producto de la audición. Empiezo yo y así alguien empieza. Sí, no hay problema. Primero era como si fuera color verde. ¿Ya? Luego ha pasado a casi todo este trozo desde el principio, pero como muy agradable. Luego eran como besos, como algo así, y luego empezaba a hacerse como más fuerte. Era más como bosque que como campo verde. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sirve? Sí, todo sirve. Vale. Todo sirve. ¿Quién más quiere dar alguna reacción? Dígame. Yo quizás, Jorge, no he tenido, como he intentado hacer un poco lo que tú decías antes, ¿no? Hacer un desollinador racional, ¿no? He estado quizás fuera de lo visual, fuera de la imagen, con cosas muy Ujú. abstractas, y entonces percibí algo que me sugería que era como algo muy extraño, muy raro. ¿Ya? No voy a decir monstruoso, ¿no? Porque no era algo que me provocara miedo o que me provocara algo realmente desagradable, pero algo muy extraño que no reconozco como algo de todos los días ni cotidiano, pero Ujú. que de pronto esa cosa rara, extraña, sorprendente, resulta muy familiar, ¿no? Es una cosa que se deja mirar, o se deja tocar, o se deja saborear también, ¿no? Y entonces, ¿Ya? pues, algo extraño que de pronto se reconoce como cercano. Ya te digo, sin imágenes, sin Ya. narrativa, ni nada. Sí, 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 perfecto. a mí también me ha pasado un poco como, sí, y yo lo veía como algo inquietante, Ujú. había algo inquietante siempre, pero luego cierta Mm. nostalgia. Entonces esa nostalgia puede ser por algo cercano y también como que algo acorralaba, acechaba, Ya, algo latente que ya. está ahí, no lo sé. Vale. Yo, a mí me pasó lo contrario. Qué mal, qué mala audición. A mí la primera parte me produjo una tranquilidad enorme. Sentí ¿Ya? un estado presente muy fuerte, algo muy ¿Ya? agradable. En cambio, en la segunda parte sentí más volumen, más profundidad y sentí esa inquietud que decía Isabel también, pero en la segunda parte. Ya. Vale.
Yo me ha pasado como a Cora. Lo que he percibido ha sido tranquilidad Ujú. y algo viajero, algo de viaje, pero un viaje sin prisa, ¿no? Un viaje calmado. Ujú. A mí me pasó algo en el medio de todo Ujú. eso. Me pareció, había algo de mucha expectativa y casi de la calma antes de la tormenta. Y lo asocié mucho al camino del héroe, Mm. a ese momento previo a todos los grandes desafíos. Mm. Súper. Qué interesante cómo va tomando cuerpo ya. ¿Alguien más? Vamos, láncense. No hay vértigo aquí. ¿Alguien, ¿alguien me oye? Sí, dele. ¿Se me sigue oyendo? Es que como estoy trasteando con los botones del teclado. Diga. Perfecto. Vale. Pues no sé, a mí me parecía que estaba como en una cueva, con eco, como en un glaciar, Ujú. las Ujú. gotas de los témpanos del techo cayendo, todo muy azul celeste, no sé. Me dio Ya, esa sensación. ok, súper. Si ustedes se fijan, hasta acá, si alguien quiere más intervenir, lo puede hacer aún. Súper. Si ustedes se fijan, hasta acá, si alguien quiere más intervenir, lo puede hacer aún, para yo poder empezar a condensar en el análisis lo que hemos estado escuchando. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, las naturalezas auditivas que ustedes están teniendo son naturalezas auditivas de distintos tipos, de distintas categorías, digamos, de pensamiento. Porque por un lado perciben lugares, o sea, son completamente contextuales, ¿no es cierto? La última, por ejemplo, es muy declarada, muy evidente, ¿no es cierto? Una cueva, ecos, glaciares, gotas, ¿no es cierto? Témpanos, ¿ya? Pero también se relacionan con una percepción a procesos internos, ¿no es cierto? Se ha hablado de algo que es familiar, que se reconoce como cercano, se ha hablado del viaje del héroe, ¿no es cierto? De algo muy viajero, pero sin prisa, de cierta profundidad, pero también se ha hablado de estados neutros, ¿no es cierto? Neutros en el sentido de que no están asociados a alguien o algo, sino que son como un estado general de la construcción, ¿no es cierto? Se ha hablado de lo inquietante, ¿no es cierto? De esta sensación de tranquilidad, de lo extraño que pudiese ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos, si ustedes se fijan, distintas categorías de pensamiento, ¿ya? Entonces, en el contexto de las categorías de pensamiento que ustedes están pensando, ¿no es cierto? Yo voy a ponerme por acá para que puedan ver la pizarra. Ahí. En las distintas categorías de pensamiento que ustedes están revisando, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta de que para poder, y esto es un ejercicio que les va a servir en la vida, digamos, para cuando quieran ustedes hacer un análisis que se relacione con comprender o tratar de llevar a una imaginería verbal, ¿no es cierto? Una audición musical, nos vamos a encontrar generalmente que tenemos algo que yo siempre he llamado como el Mickey Mouse de 4 orejas. No sé por qué, pero bueno, cosas del profesor nomás, locuras del profesor. Y que tiene que ver con que toda audición sucede en un lugar. Entonces, lo primero que podemos decir del lugar, y eso les pregunto a ustedes abiertamente, si esta música fuera un lugar, ¿es un lugar exterior o interior? Interior. Exterior. ¿Ya? Hay exterior, interior. Si esta música fuera una hora del día, es más bien la mañana, la tarde, la noche. ¿Es el día, la noche? ¿Qué hora creen que es? Inside La- out, dijeron ahí. ¿Mm? al principio amanecer y luego ya atardecerse. No, tarde, tarde. Ya, pero no es una hora de sol directo, es un No, sol medio penumbroso, ¿no es cierto? sí. Ya, vamos a poner penumbra en cierta manera. ¿Ya? Perfecto. ¿Quienes dicen exterior, visualizan algún tipo de exterior? Cuando digo exterior interior, estoy diciendo si esto sucede adentro de una casa o fuera de una casa. A eso me refiero con interior exterior. ¿Ya? O sea, ¿es un espacio abierto o es un espacio contenido? Abierto. Es Abierto. abierto, ¿no es cierto?
Es abierto, perfecto, ya, perfecto. Bien, esa es la primera oreja. Bien, vale. Y la segunda es si a esta música más bien dicho, le asisten personajes, personas, uno, dos, varios, muchos, ninguno, animales, seres, si hay entidades, según la audición, ¿qué habría? Una persona. No escuché lo que dijo allí. Una persona escuché por ahí y después alguien más dijo otra cosa. Yo ninguna persona. Ya, Ni ninguna. entes ni animales. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más escucha? O incluso una persona contra no alcanzo a ver ahí, dame un segundo, contra un animal, ya. Perfecto. ¿Se puede precisar el género de esa persona, la persona que dijo persona o los que creen que es una persona? Varón. ¿Ya? Vale. Lugar. ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción? ¿Qué está sucediendo en esta música? A mí me ha parecido solo descriptiva, que no pasaba nada. Ya, descriptiva. Perfecto. ¿Alguien me habló de un viaje? ¿Se ha hablado de viaje? Sí. ¿De lo que han mencionado? Esperando el viaje. Eso, Un esperando. viaje tranquilo. Viaje tranquilo. ¿Ya? ¿No hay nada más relacionado con eso? No, perfecto. Y acá viene el dónde, quién o quiénes, qué, ¿no es cierto? Y finalmente el tiempo, cuándo. ¿Cuándo sucede esto? ¿En tiempo pasado, presente o futuro? Presente. Es más presente, ¿no? Dijo Cora en su minuto. Quiere ella, esta primera Presente, parte era presente. Sí, muy presente. presente, ya, fíjense bien. Entonces, estamos hablando de un lugar exterior, de eventualmente una persona que está en una situación de espera, ¿no es cierto?, en cierto viaje, ¿no es cierto?, que podría ser de tiempo presente, ¿no es cierto?, y que a eso le podríamos sumar, de los comentarios que ustedes han dado, ¿no es cierto?, que haya cierta rareza en el lugar, ¿no es cierto?, que hay algo inquietante, hay cierta sensación de tranquilidad, hay expectativa, calma antes de la tormenta, y una descripción súper puntual, ¿no es cierto?, a un lugar específico, ¿no es cierto? Ya. Bien. Vamos a ir entonces ahora a ver la imagen, ¿no es cierto?, que inspira esta composición, porque esta composición fue hecha desde una fotografía, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la fotografía que inspira y ver qué relación es posible de establecer con los comentarios que ustedes han dicho. Voy a compartir pantalla entonces y vamos a ver la imagen. Acá, listo. Déjenme compartir el audio también para que podamos ver y escuchar. Ahí sí. Vamos a verlo ahí y acá. Listo. Bien. Pongo el audio y escuchamos escuchamos el audio y pongo la imagen.
Bien. ¿Se vio la imagen, no? ¿Se ve, no? ¿Se está viendo? Sí, Sí, ya, perfecto. perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a analizar ahora la audición de cómo se corresponde, ¿no es cierto? Y muchas de las cosas que han dicho, no pude retener el nombre de quien habló específicamente de la cueva con eco, glaciar, del témpano y las gotas, porque debe estar en este minuto un poco impresionada de la correspondencia que hay, ¿no? No sé quién fue la persona que dio esa intervención, pero fundamentalmente, si ustedes se fijan, al deconstruir la composición que se ha hecho, ¿no es cierto? Uno puede encontrar lo primero, ¿no? Que es la base, que es el piso, ¿no es cierto? Que es la gran profundidad con la que comienza la textura inicial, ¿ya? Es muy interesante ver que esa textura es móvil, es lo que yo llamaría un magma, ¿cierto? Pero inmediatamente aparecen estas campanitas, ¿no es cierto?, que hacen referencia a los rayos de luz, pero todavía no se instala la bóveda, que es la altura. Ahí aparecen los registros agudos de los violines, y aquí el escenario ya está instalado. Hasta ese minuto hemos tenido solamente una relación que se llama escenográfica con la imagen, es decir, hemos solamente situado el lugar, ¿eh? Que es un lugar amplio, cavernoso, ¿no es cierto?, que tiene rayos de luz y que tiene una profundidad y que también tiene una altura magnífica, digamos, graficada en este caso por los violines en su registro agudo. Y una vez que el setup está completo, digamos, aparece nuestro héroe, ¿cierto? Diminuto, ahí chiquitito, supongo que lo ven, ¿ah? Que es esta persona con una lámpara apuntando hacia abajo, en una caminada media taciturna, media un poco divagativa, con una línea melódica de un fagot. Y no es menor el que se haya elegido un fagot. Y la característica de esa melodía que el fagot va desarrollando es completamente exploratoria, una melodía exploratoria. Ahí aparece el viaje del héroe, ahí aparece la búsqueda interior, ahí aparece ese espacio de reflexión interno, ¿ya? Dentro de lo que es un efecto que se llama de figura fondo, un solista contra un gran background, ¿no es cierto? Y eso genera esa sensación de soledad, de aislamiento y de isolación en la que se encuentra, ¿no es cierto?, el personaje, y que lo inclina tanto como a un escenario externo como a un escenario interno. Externo por la escenografía, interno por la construcción melódica, ¿ya? Que de alguna manera conduce a una voz interior. En la composición para medios, la melodía siempre es la voz que habla, que va a dar una opinión o que va a poder eventualmente decir algo. Generalmente el mundo psicológico se expresa a través de la melodía. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos esa construcción. ¿Y por qué el fagot? ¿Y por qué no un clarinete? ¿Y por qué no una flauta en do? ¿Y por qué no otro instrumento, un violín o un cello? ¿Por qué tenía que ser un fagot? Y aquí aparece un elemento que visualmente es muy interesante, ¿no es cierto? Porque este lugar no es cualquier lugar. Si ustedes se fijan, tiene unas construcciones que son estos levantamientos, como son edificaciones, ¿no es cierto?, que parecen remitir a que este es un lugar, que incluso este parece casi como un tótem, ¿no es cierto? O sea, parece un lugar místico, de cierta trascendencia o de cierta relevancia arqueológica, ¿no es cierto? No es cualquier lugar, no es cualquier cueva, digamos, es una cueva que parece tiene 1000 años, ¿no es cierto? Infinita de años. Por eso que la nobleza del color maderoso del fagot, ¿no es cierto?, efectivamente me puede llevar a un contexto arcaico, y uno podría sentir cierta semblanza arcaica a través del fagot y no de lo que habría sonado un cello, que habría dramatizado mucho más la escena por su timbre, ¿no es cierto?, irregular desde la afinación de la mano, digamos, y del vibrato. La melodía busca un clímax, pero no lo encuentra. Y podría ser, pero no. Ese elemento de la construcción melódica de ir ascendiendo y caer, es clásico de la construcción de anhelo. El anhelo tiende a eso, a querer llegar a un lugar al cual no alcanzo. Y es lo mismo, la construcción melódica sube, sube y vuelve a caer, sube y vuelve a caer, sube más incluso, es más anhelante y vuelve a caer.
Entonces estaríamos en presencia de un viaje del héroe, ¿no es cierto?, en esta cavernosa, ¿no es cierto?, ubicación geográfica. Deme un segundo. Deme un segundo. Ya, estamos sin compartir. Deme un segundo. Listo. Ya, aquí va. Bien. Esta la vamos a escuchar solo una vez. ¿Qué hay? Hay dulzura, ¿Ya? una acción que se repite, puede ser cada día, ¿Ya? y tiene que ver con los oficios, con algo que se hace. No sé, me he imaginado, por ejemplo, un personaje o más de uno, pero sobre todo una madre preparando el desayuno o algo así. Ya. Es decir, Hay algo de contención familiar ahí. mm, ¿Ya? ¿Qué más? Yo imagino algo que fluye y realmente no sé decir si ese flujo constante es agradable o simplemente es, sin ningún adjetivo, ¿no? Pero percibo ese movimiento de flujo, simplemente. Movimiento. Ya. Ya. Y ese movimiento, claro, es repetición, ¿no? De algo que se está moviendo, que está funcionando, de algo que funciona, Ya. diría más bien. Perfecto. Estás escuchando el acompañamiento y no la melodía, Manuel. Ya vamos a hablar de eso. Puede ser, sí, Ya. sí, puede ser. Como una En el chat, sí, digan. Cotidianidad amable e incluso como el final de algo. Ya, Para mí era perfecto. como algo cálido y también alguien que recuerda algo. Alguien que recuerda algo, perfecto. Cálido. Súper. ¿Algo más? Estoy incluyendo lo que están poniendo en el chat, lo estoy mirando, por si acaso. A mí esta vez no me ha parecido descriptiva, me ha parecido más emocional. Y yo Ya, veía eso, sonrisas, compañía, ternura, como alegría ya, del alma, sincera. No eso ya, de risas, pero sí de ya, acompañamiento de alegre. ya. Qué bonito, ya. Algo vincular ahora, no de una sola persona. Eso, perfecto. Súper. Es agradable, y se imagina una persona observando un grupo de gente sentado en una mesa en el Mediterráneo. Es como que disfruta del momento, pero que sabe que se va a acabar. Es una escena muy familiar, muy maternal. Y a mí me ha pasado como a Cora, dice, me ha acordado a oficios, el trabajo en una panadería, por ejemplo. Interesante lo de los oficios.
Ya, entonces, ahora vamos a lo que ya sabemos. La metodología dice Mickey Mouse de 4 orejas. Si es un lugar, ¿es exterior o interior? Exterior. Exterior, vale. ¿Día o noche? Exterior. Día. Día. ¿Alguna hora del día? Atardecer. Atardecer, perfecto. Después, ¿quién o quiénes? ¿Dónde? Grupo. ¿Quién o quiénes? Grupo Grupo. de gente cercanos entre ellos. Ya. ¿Alguien dice algo más? Pareja. Pareja. ¿Ya? Madre, dijeron por ahí. ¿En algún minuto? ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la acción? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Qué? Sonríen, comparten. Eso, comparten, sonríen, disfrutan. Un sitio abierto, playa o campo, contemplación. Vale. ¿Y en qué tiempo sucede esto? Pasado. 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 Perfecto, pasado. Súper. Veo que están desollinando los oídos. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Ya. Vamos a escuchar y ver la imagen entonces que inspira esta composición. Todos estos trabajos que ustedes están compartiendo en estas revisiones son trabajos hechos por alumnos de mis clases que han hecho trabajos sobre cómo construir una emocionalidad desde una imagen. Y para eso hemos trabajado con todos los elementos que se han entregado hasta ahora, definidos como conceptualmente. Ya voy a pasar a hacer revisión de otros elementos más auditivos también para que vayan aterrizando toda la base teórica que ya se expuso. Hay más teoría, mucha más teoría, pero la fundamental, la estructura de pensamiento ya se entregó, ahora la estamos aplicando, estamos encontrándola ahora en la experiencia auditiva. Entonces ahora voy a poner el audio, acá está, denme un segundo. Ya está el audio, voy a compartir la pantalla ahora para que se pueda ver la imagen. Entonces, vamos a la pantalla y escuchamos y vemos. Bien. ¿Qué les parece? Que la imagen se ve un pelín más triste de que la composición. Uh-huh. Hay una relación muy simpática e interesante que se da en la estructura de la música que han escuchado, ¿no es cierto? Y que es
que está muy bien pensada en su forma, en su estructura formal, de partir como comienza, ¿no es cierto? De terminar como comienza, perdón, y eso significa una vuelta a un viaje que se ha hecho, ¿no es cierto? Y hay una zona muy especial, que es la zona de mayor intimidad, y que se relaciona con el adelgazamiento del registro, que es cuando la melodía se va al registro agudo. Y en ese momento viene la intimidad. Y ese momento que yo compartía con mi tío en aquella casa de campo, lo recuerdo hasta el día de hoy. Fueron momentos que compartíamos en los veranos que siempre disfrutaba. Y esa historia que te acabo de contar es la historia del tío Manuel, con quien yo viví todos los veranos de mi infancia en aquella casa. Uno podría hacer un relato paralelo en la medida que la música avanza, ¿no es cierto? Y la música partiría con ese relato. Entonces, les voy a contar una historia, que es la historia de mi tío Manuel, ¿no es cierto? Y las experiencias entretenidas y amorosas, cariñosas que vivíamos, ¿no es cierto? Cuando salíamos a pasear por el campo en aquella casa. Habla mucho de recuerdo, habla mucho de familia, habla mucho de vínculo, ¿cierto? Y de pasado. Por eso que es súper importante que hayan dicho pasado, porque efectivamente la música tiene ese viaje, por el hecho de instalar en el inicio y en el final una misma estructura, que instala ese como el presente, desde ahí viaja hacia atrás, ¿no es cierto? Al achicarse la textura y al ir hacia una modulación transitoria que sucede ahí, ¿no es cierto? Efectivamente la música se va un poquito hacia el recuerdo. ¿no? Ese viaje que hay hacia atrás es maravilloso como el compositor lo desarrolla dentro de una misma sonoridad. ¿Y por qué la guitarra, ¿no es cierto?, con esa sonoridad que siempre se ha relacionado a los temas más campestres, ¿no es cierto? Por eso que me llama la atención los comentarios de los oficios, porque los oficios se relacionan con la manufactura y la manufactura con la materia y la materia con lo orgánico y lo orgánico con lo natural, digamos, y con lo natural de lo cotidiano. Y me llama la atención que diga la panadería, porque la panadería es una labor artesanal orgánica, cotidiana, digamos, ¿se entiende? Entonces es bonito que se haya visto así, en cierta manera, lo cotidiano que escucha Manuel en la movilidad de la mano izquierda, digamos, que de alguna manera va manejando esta sensación de acompañar en el relato, ¿ya? Ese sería el ejercicio de la audición, ¿no es cierto? Y de alguna manera una forma de mostrarles cómo, ¿cierto?, la composición puede efectivamente evocar, construir una visualidad. El día de mañana, nosotros, ¿no es cierto? Claro, bien Luis, dice ahí, sí, a mí me evocó una tarde soleada en el campo porque yo viví mi infancia en el campo. ¿Ves? Claro, y escucho como si la música fuera una conversación, uno habla, otro responde. Claro, María, la música tiene mucho de eso, tiene mucho de pregunta-respuesta. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, 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 pim, pam, 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 pa, 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 y responde. ¿ya? Entonces, es muy maravilloso que lo hayan leído así, porque efectivamente así está escrito, de acuerdo a lo que fue un poco la experiencia del compositor, que fue recordar este momento de infancia, ¿no es cierto?, con su tío en el campo. ¿ya? Un poco acá. Cuando una emoción posee pocos síntomas que la describen, no porque no los hayan más, sino que porque yo veo 3 de 20, por decir algo, mi construcción de composición emocional va a correr el riesgo de no interpretar o evocar la emoción que tengo al frente. Y eso me acerca a mí al concepto de cliché. Las músicas de librería, las músicas cliché que se utilizan masivamente, son músicas que tienen que cumplir con esa particularidad. Tienen que ser músicas tal que las pueda usar en la mayor cantidad de escenarios posibles. Para que eso suceda, se deben remitir a los síntomas más básicos y representativos de cada emocionalidad. Porque si hacen mucho trabajo de profundidad en los síntomas, ya van a servir para ciertos casos y no para todos los casos. Cuando un director a mí me entrega una escena con una referencia musical que ya viene instalada en la imagen, lo primero que yo hago es escucharla energéticamente y no copiarla literalmente. Cuando la escucho energéticamente, yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay estas tensiones, hay este equilibrio, hay este diálogo entre este sonido y este otro, hay este tipo de estructura. Y cuando entiendo la estructura energética, construyo una energía similar, que nunca va a sonar igual ni parecerse a la original, pero sí va a reportar los mismos síntomas que la música original tenía.
quiere decir con eso de que cuando yo tengo que reemplazar un referente, no reemplazo el referente, lo que reemplazo es la estructura de energía que contiene ese referente y que no es lo mismo que el referente, porque me libera de la igualdad o de la mímesis que yo pueda establecer con el referente. Y otra cosa muy importante, tal vez fundamental en este oficio, es que las emociones puras no existen. Nunca una emoción va a ser libre de ser solo ella por sí sola. La tristeza siempre va a tener un apellido. La alegría siempre va a tener un apellido. Y no solo el apellido, va a tener también un contexto. ¿Ya? Y aquí está la anécdota, en algún momento lo vamos a comentar cuando ya partamos mañana con los temas de imágenes, pero la emocionalidad y de la tristeza, por ejemplo, o de la alegría, cualquiera sea, ¿no? Puede ser perfectamente una tristeza o una alegría nostálgica, puede ser una alegría inquieta, puede ser una alegría entusiasta, puede ser una alegría optimista, puede ser una alegría curiosa, puede ser una alegría lúdica, puede ser una serie infinita de posibilidades. Entonces, cuando uno hace un trabajo de composición, lo que estoy haciendo ahora en este minuto es aclarándoles de que todo lo que hemos construido para poder llegar a una emoción, ahora hay que proyectarlo hacia peldaños de niveles, en donde va a haber una valencia fundamental, que es alegría, y va a haber un segundo peldaño, que es parte de la misma estructura de composición que debo yo considerar, que es la variante particular de adjetivo que esa emoción tenga, digamos. Entonces, si es una tristeza melancólica, es tristeza primero que nada, pero es melancólica. Y si es una tristeza alegre, es una tristeza más que alegre, si es una tristeza desconsolada o una tristeza asumida, ¿no es cierto? Son grados de esa misma tristeza. Por eso que hace un rato atrás les hablaba del amor, y les decía que el amor es una de las emocionalidades más complejas de componer porque trasciende y puede estar desde la locura, digamos, obsesionada del amor, hasta el amor más idílico y más romántico que uno puede imaginar, digamos. Entonces, cruza por todos los lugares el amor, ¿no es cierto? Entonces, es de esas emocionalidades que son comodines, pero que hay que precisar con un adjetivo, ¿ya? Eso es súper importante, que se entienda que la composición emocional o la musicalización emocional no puede quedarse solo con 3 o 4 síntomas, porque ahí yo estoy en el cliché. Tengo que escuchar la particularidad de esa emoción y desde esa particularidad saber reconocer además el adjetivo que la caracteriza, ¿ya? Porque cuando eso sucede, y aquí no les quiero quebrar el mate, como se dice acá, cuando eso sucede, o sea, cuando yo ya soy capaz de ver un hecho, está ahí, tiene su representación sintomática, yo lo traduzco en un equilibrio energético, decido qué parámetros musicales voy a utilizar para evocar esa construcción emocional. Esa construcción emocional yo la logro construir, pero me doy cuenta que además tiene un adjetivo, ese adjetivo lo llevo también a la composición. Pero cuando esa unidad emocional existe, va a entrar ahora en diálogo con la imagen, entonces en ese minuto aparecen una serie de relaciones contextuales que esa emocionalidad va a tener, que nunca se va a perder, porque el núcleo emocional se mantiene independiente de la función que cumpla con la imagen la música, nunca va a dejar de transmitir un estado emocional, cualquiera sea el que se haya querido construir. Eso nunca va a dejar de ser así. Porque la emocionalidad está contenida per se en el equilibrio energético de tensión, relajación, básico de tensión y reposo, que es el origen de la vida y el origen con el que la música se hace por un compositor que vive en la misma lógica de funcionamiento. La música no se hace sola, la hacen las personas. Entonces, en ese contexto, la instalación de ese híbrido, de esa mixtura de emocionalidad mixta, se instala en el audiovisual y se instala asumiendo elementos contextuales como música, asumiendo elementos funcionales. Aquí Manuel ha dado elementos, por ejemplo, la música inicial de La Caverna, antes de entrar en el territorio emocional, que era el solo de Fagot, hizo un trabajo escenográfico, construyó la escenografía. La música no habló de la emocionalidad, habló del lugar. Y dentro del lugar se situó en un espacio emocional. Esta otra música, ¿no es cierto?, habla de un vínculo, habla de relaciones narrativas, es decir, de alguien que conversa con alguien. Es decir, ya no solo está transmitiendo intimidad, sino que también está transmitiendo un diálogo. Y eso es un aspecto narrativo. Entonces, el aspecto funcional, el aspecto escenográfico y el aspecto narrativo son los elementos que construyen la totalidad junto con el estado emocional de cualquier uso audiovisual que podamos tener. Cualquier música que va a rendir un servicio a alguna pieza audiovisual va a tener alguna de esas 4 valencias y siempre el estado.
pero puede tener o no la escenografía, puede tener o no la narrativa, puede tener o no la funcionalidad. Y de eso vamos a hablar mañana con ejemplos audiovisuales, en el sentido de poder ver en fragmentos de películas cómo estos 4 elementos dialogan ahora en la imagen. En qué momento la Valencia inclina más hacia lo funcional, en qué momento inclina más hacia lo escenográfico, en qué momento inclina, o en qué momento están todos juntos. ¿Ya? Entonces,